Me llamo Laura, en este momento soy directora de Igualdad o trabajo como directora de Igualdad en la Diputación Foral de Guipúzcoa y bueno, pues me ha invitado la Fundación de los Comunes para explicar de alguna manera pues un poco la experiencia práctica de aterrizaje del enfoque feminista de la sostenibilidad de la vida en la política pública de igualdad, en este caso de la experiencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo lo que voy a contar un poquito es que hemos diseñado y implementado una política pública de igualdad desde el enfoque feminista de la sostenibilidad de la vida, y entonces se trata de que en realidad entiende que la política o el diseño de la política pública es un medio para transitar hacia un modelo de organización socioeconómica que coloque el cuidado de la vida en el centro de las prioridades sociales, y que eso implica que desde este enfoque hay que crear espacios democráticos que no existen para iniciar un poco la discusión sobre el diagnóstico de la realidad, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y cómo vamos a organizarnos colectivamente para responder a esta situación actual de crisis multidimensional, de crisis de los cuidados, de crisis de la salud, de crisis ecológica y demás. Y un poco lo que me interesa trasladar es ver qué condiciones exige este diseño de la política desde este enfoque para poder ser implementado en la práctica, ¿no? El resultado de todo este proceso de trabajo en la Diputación Foral fueron definir 2 objetivos de trabajo y 6 líneas que hemos llamado para la transformación, que en realidad construyen esos 2 objetivos una agenda de tránsito. Es una agenda que intenta responder a las urgencias, pero no olvidándose de que tiene que responder a esas urgencias en un horizonte de tránsito de modelo, ¿no? Pues las dificultades son múltiples, porque en realidad hacer un planteamiento de este tipo dentro de la institución es hacer un planteamiento bomba, ¿no? Al final, si la mirada es que la injusticia o las desigualdades sociales y de género existen gracias al modelo socioeconómico que hemos generado, de buscar un crecimiento económico que es de locura, en realidad la institución pública se tiene que repensar a sí misma, sus valores, sus principios, cómo redistribuye el gasto, cómo ingresa y cómo va a utilizar ese dinero. Entonces, desde esa perspectiva, uno de los retos desde la institución pública es señalar que no todas las políticas en el marco de una legislatura van a tener la misma prioridad, que hay políticas por su capacidad de incidir sobre las estructuras que reproducen y producen las desigualdades sociales y de género que van a ser prioritarias. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, desde este enfoque son todas las políticas que están vinculadas a pensar una economía al servicio del cuidado de la vida, como la política fiscal, como las políticas que inciden en el mercado, o todo lo que tiene que ver con la política de cuidados a la dependencia o la propia política de participación ciudadana. Otras dificultades, para mí una de las dificultades clave es la tensión entre los tiempos institucionales políticos y los tiempos de proceso, los tiempos de la vida de la gente, ¿no? Si es tan importante el qué hacemos como el cómo hacemos desde esta mirada, porque hay que crear espacios donde abrir todas esas discusiones y buscar colectivamente cómo buscar soluciones, pues yo creo que ahí hay 2 elementos que forman parte de esa tensión, ¿no? Una es que participan al final en los espacios participativos quien puede y quien tiene tiempo para hacerlo, y hay un montón de voces, ¿no? En este caso de mujeres, ¿no? Precarias, trabajadoras sexuales, cuidadoras de personas dependientes full time, o sea, 23 horas, 24 horas al día, que no van a estar. Entonces, o creamos las condiciones materiales para que esas otras puedan tener tiempos para participar o no lo vamos a conseguir, ¿no? Y entonces en los procesos participativos o en los procesos de aterrizar medidas concretas de política pública, si queremos hacerlo con la gente, hay que ser creativas y generar mecanismos o maneras
¿no? Para que esas otras voces también puedan estar. Y luego yo creo que otra tensión vinculada con esa tiene que ver con que la institución pública es una maquinaria arrolladora, ¿no? Tiene recursos y tiempos que la gente normal, la ciudadanía normal no tiene. Entonces, ¿cómo generar espacios y procesos de trabajo con la gente que sean empoderantes también para la gente y no sean desempoderantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay algunas soluciones que hemos ido haciendo, como construir una agenda de mínimos, ¿no? Y desde ahí que la institución se responsabilice de transferir conocimiento a la ciudadanía, al movimiento, y que tengan tiempo la ciudadanía con sus tiempos de vida para poder discutir, debatir, reflexionar y desde ahí proponer a la propia institución, ¿no? En el diseño de la propia política participaron activamente tanto el personal técnico como político de otras políticas sectoriales. Entonces, la política de igualdad no es o en este caso el plan de igualdad no es un plan más, no es un plan sectorial, es un plan faro o guía de la acción del resto de políticas sectoriales. Entonces, de eso luego cómo se articula a través de espacios de trabajo con cada uno de los departamentos a nivel político y técnico, ¿no? Por ejemplo, pues con la política de cuidados, o sea, toda la transformación de lo que está vinculado con el sistema de cuidados a la dependencia en Guipúzcoa, desde el diseño se ha hecho con el departamento que tiene la competencia sectorial, ¿no? Entonces luego ya ahí vas buscando, ¿no?, a través de esas comisiones de trabajo o grupos de trabajo, cómo aterrizar un poco los objetivos planteados en el diseño de la política a la práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, si en el plan uno de los objetivos es avanzar hacia el derecho al cuidado, entendiendo que el derecho al cuidado es que las mujeres, bueno, las personas que cuidan, pero que son mayoritariamente mujeres, tengan derecho a decidir si cuidar o no cuidar, a quién cuidar y cómo cuidar, y el derecho de las personas cuidadas a ser cuidadas dignamente. Bueno, ¿cómo aterrizamos ese objetivo en políticas concretas, ¿no?, en medidas concretas de política pública? Y entonces ahí hemos hecho distintas prácticas que hoy explicaré un poco en la intervención, para que se vea un poco el aterrizaje, ¿no? Yo no sé si tengo elementos suficientes de análisis para, ¿no?, pensar un poco cuáles son las grietas en el contexto europeo, porque me parece que la verdad estamos hacia un modelo biocida, como decía Maya Pérez Orozco, y no sé muy bien cuáles son las claves de... Sí creo que en el Estado español, ¿no?, con la irrupción de nuevos instrumentos políticos que están disputando el acceso al poder y entrar en las instituciones para gestionarlas y ponerlas al servicio de otras prioridades, es una gran oportunidad. Otra cosa es qué capacidad vamos a tener, ¿no?, bueno, por un poco todas las estructuras de poder y, ¿no?, de poder caminar hacia una reforma estructural del modelo. Pero bueno, yo creo que hay las experiencias, por ejemplo, como la nuestra, que a lo mejor desde la humildad de lo pequeñito, ¿no?, a nivel territorial, bueno, pueden enseñar de alguna manera cómo se puede construir una agenda de tránsito, ¿no?, desde el aquí y ahora, desde lo pequeñito y respondiendo a lo urgente y guiándolo sin evitar los conflictos y la confrontación que implica mirar y leer la realidad desde miradas críticas con lo que tenemos, ¿no? Sí, preguntaza porque lo comentaba antes con una compañera. Yo creo que cuando fuerzas políticas que tienen programas de gobierno emancipadoras o transformadoras desde distintas miradas, yo creo que obliga también a los movimientos sociales, en este caso al movimiento feminista y asociativo de Mujeres por la Igualdad, a repensarse a sí mismas, en el sentido de que yo creo que hay que pasar de una agenda de la confrontación a una agenda de la construcción.
Entonces, eso implica que los propios movimientos tienen que revisar o abrir el debate sobre sus miradas, sobre sus estrategias de incidencia política y de acción colectiva, y inventar nuevas formas de construir con una institución que quiere ponerse al servicio de otras prioridades, ¿no? y que hace un análisis crítico que se alimenta de los análisis críticos del movimiento para transitar hacia otro modelo, ¿no? Yo creo que ahí nos obliga a ser súper creativas y a movernos. Entonces yo creo que igual que a quienes entramos en las instituciones nos obliga a inventar, a los movimientos sociales les obliga a inventar cómo poder trabajar conjuntamente con instituciones viejas que quieren reinventarse para ponerse al servicio de otras cosas.